¿John Taylor dejó ciegos a Bach y Händel? La historia de hoy tiene elementos novelescos. Un oftalmólogo peculiar, inteligente y estafador, llamado John Taylor, dejó ciegas a muchas personas, pero fíjense, llegó a ser oftalmólogo de la corte del rey Jorge II de Inglaterra. Taylor sería un personaje sin especial interés, pero es conocido porque hay muchas referencias que dicen que operó de cataratas a Bach y a Händel y los dejó ciegos. Es muy sensacional el título John Taylor dejó ciegos a Bach y Händel y puede atraer a muchos lectores. Pero, ¿es cierto? Hay muchas dudas y consideraciones posibles. John Taylor vivió en el siglo XVIII. Nació en 1703 en el seno de una familia de tradición médica y murió en 1775, es decir, vivió unos 72 años. Se atribuyó a sí mismo el sobrenombre grandilocuente de Chevalier, que significa caballero. Antes de empezar la especialidad, estableció ya su primera consulta en su ciudad natal, pero fíjense, varios de sus pacientes estaban muy descontentos, le quemaron la casa y quisieron arrojarle al río. No obstante, siguió con su profesión, pero claro, tomando medidas para evitar nuevas represalias. Estudió medicina en una buena escuela de Inglaterra. Antes de estudiar la especialidad, ya se dedicó especialmente a tratar los problemas oculares. Tras años de ejercer como cirujano ocular sin título, comenzó a estudiar oftalmología en serio y llegó a graduarse en la Universidad de Colonia en 1733, cuando tenía 30 años. Después de graduarse, tenía mejores conocimientos, pero su actitud personal no cambió. Por eso siempre fue un oculista controvertido. Al acabar su entrenamiento quirúrgico, Taylor empezó a operar en Suiza, donde dejó cientos de pacientes ciegos. Y luego viajó por toda Europa, por Rusia y Persia. Era pleno siglo XVIII, con malas comunicaciones, y la gente vivía en sus aldeas o ciudades sin apenas desplazarse ni siquiera a los pueblos colindantes. Taylor realizaba sus cirugías al aire libre en mercados o plazas delante de muchos espectadores. Es lo que a él le gustaba. Taylor basó su negocio y su falso prestigio en dos pilares: la publicidad con autobombo y el cambio continuo de lugar. Autobombo, lo que ahora llamaríamos marketing. Taylor se jactaba de relacionarse con lo más alto de la sociedad de la época, aunque dicen muchos que la mayoría renegaba de él, y antes de ir a un pueblo enviaba a sus colaboradores con una caravana llena de títulos falsos de lo más impresionante para anunciar su llegada, que se convertía así en un gran acontecimiento para el pueblo. Llegaba a los pueblos después de haber sido anunciado con carteles y pancartas y un carruaje con pinturas de los ojos que decían: quien da la vista, da la vida. Cobraba muy bien sus servicios, que eran caros para su época. Hacía pagar más a los ricos, cosa que parece aceptable, y además aceptaba que le pagaran con objetos valiosos como relojes u otros objetos de oro. Autopromocionó su fama y llegó a ser cirujano real de la corte del rey Jorge II, pero acabó dejando ciegos a cientos de pacientes. Su ego era tan grande que llegó a escribir una autobiografía que titulaba La vida y extraordinaria historia del caballero
John Taylor. Cambio de lugar. La huida. Al acabar las intervenciones, mandaba a los pacientes estar una semana con los ojos vendados. De esta manera, fuese cual fuese el resultado de la operación, él ya estaba lejos de ese pueblo y no se enfrentaba a las consecuencias. Taylor fue objeto de caricaturas y sátiras teatrales en su época, incluida una ópera llamada The Operator, el operador. Taylor era un hombre culto y bien formado para su época. Escribió varios libros de oftalmología, muchos trabajos y algunas aportaciones interesantes a la oftalmología. Publicó 3 gruesos volúmenes contando sus andanzas, a veces semi-picarescas, por toda Europa. Algunos artículos científicos dicen que fue el primero en describir el queratocono, una enfermedad hereditaria. Por el contrario, otros creen que el hecho es poco conocido y no está referenciado en una bibliografía confiable. Taylor publicó la primera ilustración de la semidecusación de los nervios ópticos en el quiasma en 1738 en uno de sus libros. El dibujo es un poco tosco, como pueden ver, pues pinta un nervio óptico muy amplio. La idea tal vez la sacó de los trabajos de Newton o Briggs, pero me parece muy interesante para la época. Aquí muestro un esquema del nervio óptico y la decusación tal como lo consideramos actualmente, y aquí una imagen comparada del esquema que proponía Taylor. Tarkkanen escribió también que Taylor era pionero en cirugía del estrabismo, algo discutido por varios autores como Berg, Hirschberg o Trevor Roper. Como curiosidad científica, muestro esta página con los muchos tratados atribuidos a Taylor. El que escribiera mucho no quiere decir que sus métodos fueran buenos, pues era un charlatán que agrandaba sus éxitos y ocultaba sus fracasos. Dijo haber estado en las cortes y ducados más ilustres, según él, dejando elogios de personas, cléridos e incluso monarcas, y según sus detractores, una secuela de ruina y dolor. Sea como fuere, sus escritos influyeron en el rey Jorge II de Inglaterra, que le nombró oculista real. Pero él siguió tratando a gente sencilla mientras operaba a algunos de los nobles, por supuesto, cobrándoles más. La cirugía de la catarata es hoy en día una de las operaciones más exitosas, pero en la antigüedad la reclinación solo beneficiaba a un pequeño porcentaje de pacientes que cuando iba bien veían un poco, muy poco, pero casi un 70% quedaban totalmente ciegos. Dicen que John Taylor fue expulsado del reino de Prusia por Federico II después de haber dejado ciego a Bach. Lo expulsaron por espionaje, un motivo genérico que usaban para expulsar a las personas no deseadas. El destino, o como algunos dirían, el karma, hizo que al final de su vida Taylor tuviera cataratas. Y cuentan que decidió operarse a sí mismo quedando completamente ciego. Su doloroso calvario solo duró unos días, pues falleció al poco de operarse. En 1765 Mozart dio un concierto en Londres y Jack Taylor, hijo de John Taylor, pidió al genio que le ayudara a rescatar a su padre oculista de la ignominia. Como hemos visto, la reclinación tenía muy malos resultados que sin duda serían peores en manos de un charlatán como Taylor, que probablemente operaría incluso sin indicaciones apropiadas. Algunos consideran a Taylor el mayor estafador de los oftalmólogos, para otros era un sádico que disfrutaba haciendo daño a sus pacientes. Se llegó incluso a acusar a Taylor de ser el asesino de Bach. De la información que he obtenido, creo que Taylor era un personaje engreído,
inteligente y bien preparado para su época, que aportó datos interesantes a la oftalmología, pero que también era un cirujano ambicioso en busca de fama y dinero sin preocuparle las consecuencias. Me parece que tratarlo de asesino es excesivo. Probablemente John Taylor dejó ciego uno de los ojos de Bach, pero el gran músico tenía ya una enfermedad crónica de base que podía ser un glaucoma crónico o una degeneración macular asociada a la edad. Hay dudas de la causa de ceguera del segundo ojo de Bach. La ceguera de Händel puede tener otras muchas causas e incluso hay dudas de que le operara de cataratas John Taylor. En los próximos vídeos hablaremos de las causas y circunstancias de la ceguera de Bach y Händel.